Salmos, capítulo 1. Efectivamente fue el salmo que cantamos. Salmo capítulo 1, dice la palabra: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Amén. Permítame titular este sermón: prosperando como árboles junto a ríos. Prosperando como árboles junto a ríos. El libro de los Salmos es un libro muy especial porque no solo es el libro más citado del Antiguo Testamento, sino también es el más citado por el Señor Jesucristo. Y como todas las escrituras hablan de Cristo, incluyendo especialmente los Salmos, no debe ser extraño, por lo tanto, que este primer salmo de este gran y citado libro, pues sea también un salmo totalmente mesiánico. Cuando uno mira las características de los salmos, algunos dicen, esos salmos son imprecatorios, estos salmos son de alabanza y esos son mesiánicos. Bueno, la realidad es que todos los salmos son ¿qué? Mesiánicos. Todos hablan que apuntan a Cristo. Ahora bien, en concordancia con el título del sermón, voy a iniciar presentando un panorama de lo que yo pudiese pensar que tiene en mente el salmista cuando usa la imagen de un árbol que plantado junto a corrientes de agua, para compararlo con aquel que se deleita y medita continuamente en la ley de Dios. Observe que en la analogía del salmista este árbol no es un árbol común o silvestre, sino un árbol de fruto. Pero tampoco es un árbol frutal sembrado en cualquier parte, sino que está sembrado ¿en dónde? Junto a corrientes de agua, junto a ríos, los cuales tienen sus beneficios particulares. Por un lado, obtienen estos árboles, este tipo de árboles, obtienen un suministro constante de agua y nutrientes del suelo, lo que permite que ellos crezcan vigorosos y puedan dar frutos regularmente sin depender incluso de las lluvias. Gracias a los ríos, estos árboles obtienen una hidratación y nutrición constante debido a que las raíces profundas acceden fácilmente al agua del río, garantizando vitalidad incluso durante sequías, lo cual, además de asegurar una cosecha estable de frutos, hace que los frutos sean más abundantes, constantes, resistentes y, reitero, todo esto incluso en tiempos de sequía. No necesita de la lluvia, el río constantemente lo está alimentando. Porque el hecho de tener acceso continuo al agua y sus nutrientes hace que esos árboles se conserven firmes, saludables y produciendo frutos de mejor calidad y a su debido tiempo. Y esto otra vez, gracias a que la conexión con el río les proporciona estabilidad física por sus raíces y la capacidad de prosperar en sus frutos a pesar de las variaciones climáticas que puedan llegar a haber. Están arraigados al suelo. Por otro lado, esto con respecto al árbol como tal y al fruto del árbol. Por otro lado, es interesante que esos árboles frutales plantados junto a ríos o corrientes de agua también benefician tanto a otros árboles como a todo el ecosistema al estabilizar, por ejemplo, las orillas, reducir la erosión del suelo y mejorar la filtración del agua.
Asimismo produce su buena sombra y transpiración regula y favorece lo que llamamos el microclima, proporcionando, por ejemplo, un ambiente más húmedo y fresco que favorece a la supervivencia de otras especies que regulan, por ejemplo, las plagas naturales. Esos árboles frutales también atraen fauna como aves e insectos que polinizan y dispersan semillas de otras especies, mejorando la biodiversidad general del lugar. Incluso las hojas que caen y los residuos frutales de esos árboles, cuando se descomponen, enriquecen el suelo con nutrientes que otros árboles, incluso en los mismos árboles, aprovechan. Ahora, todo eso parece una clase de biología. Pero lo que quiero es que noten por qué el salmista utiliza esta analogía. Es decir, no simplemente como decir, bueno, el cristiano se parece, el creyente, el que medita la palabra, se parece a qué, al qué. Ah, sí, a ese árbol. ¿Por qué? No sé, porque es café y verde, o porque está ahí firme. No, no necesariamente. Tiene una razón de ser el hecho de que plantee una analogía en particular. Y esto para dejar claro no solo lo bien plantado y fructífero que es un árbol junto a corrientes de agua, sino cómo todo lo que hace el árbol prospera para el bien de todo aquello que lo rodea. Hasta mejora la estética del paisaje y proporciona un entorno más fresco, como lo mencionamos. Por ello, así como las corrientes de las aguas garantizan que el árbol frutal mantenga hojas verdes y produzca cosechas saludables y vigorosas en su debido tiempo, hermanos, asimismo es aquel que se deleita y sumerge en las palabras de Dios para obtener y mantener una vida fructífera. Y es por esto que una gran verdad central a resaltar en el sermón será la siguiente: aquel que se deleita en la ley de Dios tendrá un caminar próspero. Esa es la verdad central a resaltar durante este sermón. Aquel que se deleita en la ley de Dios tendrá un caminar próspero. Dicho esto, la exposición del Salmo será con base a los tres contrastes que encontramos en el Salmo 1. Note lo que vamos a ver. Vamos a ver primero cómo el varón bienaventurado y justo que se deleita en la ley de Dios es contrastado con el hombre malo y pecador. Segundo, vamos a ver la analogía del árbol plantado junto a corrientes de agua en contraste con el tamo arrebatado por el viento. Y lo tercero es que vamos a observar el contraste cuando veamos la consecuencia del camino del pecador con el camino de los justos. Así que iniciemos con nuestro primer punto titulado de esta manera: una bienaventuranza inalcanzable. Una bienaventuranza inalcanzable. Quiero que leamos nuevamente los versículos 1 y 2. Nuevamente los versículos 1 y 2. ¿Qué dicen? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Observen cómo el salmista nos plantea el primer contraste entre el actuar de un hombre justo y bueno con el actuar de los malos, ¿verdad? Los cuales son identificados ¿de qué manera? Como malos consejeros, ¿cierto? Como pecadores infractores de la ley de Dios y como escarnecedores o burladores contra el justo. Pero además de eso, el salmista también nos plantea la razón por la que este justo y buen hombre es bienaventurado. ¿Cuál es la razón? Se deleita y sumerge en la ley de Dios. Y en este punto, hermanos, no podemos ignorar que al acercarnos a este salmo, como a todos los salmos, debemos hacerlo siempre teniendo en cuenta la perspectiva del antiguo pacto para entender la influencia que la ley de Dios tenía sobre él. Es decir, cuando el salmista habla de la ley de Dios, ¿a qué se está refiriendo? ¿A toda la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento? No, a la Torá.
lo que es el decálogo de Dios. Y de esa manera podemos entender la influencia que la ley de Dios tenía sobre este salmo o todos los salmos en particular. Por ello, la frase que usa el salmista, la ley de Jehová, la encontramos exactamente, puedes decir únicamente, pero así, exactamente, la ley de Jehová en el libro de Éxodo. En otras ocasiones aparece como la ley de Dios, la ley de Moisés, la ley, pero así, la ley de Jehová aparece en Éxodo 13:9. Y la frase, en su ley medita de día y de noche, puede ser una alusión a Josué 1:8, en donde Josué, haciendo referencia al libro de la ley, la ley de Dios, la ley de Moisés, aparece ahí en Josué 1:8 la frase, sino que de día y de noche meditarás en él, la cual está relacionada con el próspero camino de Josué, que fue el sucesor de Moisés. Pero no te da frase, en la ley de Jehová, y en su ley medita de día y de noche. Y Josué 1:8 dice, sino que de día y de noche meditarás en él, en el libro de la ley. Es decir, aunque he mencionado que todos los salmos hablan de Cristo, cuando los israelitas leían este salmo, los israelitas, ellos no lo hacían pensando en el Mesías de Dios, en el Cristo, en el Hijo de Dios. Ellos, como su perspectiva, la ley de Jehová, el antiguo pacto, ellos cuando leían este salmo, pensaban en ellos mismos y la responsabilidad que ellos tenían de cantarlo, pero también de ¿qué? De ponerlo en práctica, de vivirlo. No obstante, la frustración siempre estaría presente. ¿Por qué? Por no lograr ser esos bienaventurados que no andan en consejo de malos, ni están en senda de pecadores, ni se sientan en sillas escarnecedores. Siempre caen en la frustración porque precisamente eso que no hacía el bienaventurado varón, ¿qué pasaba? Terminaba haciéndolo. ¿Esto qué hacía? Los llevaba siempre a buscar la misericordia de Dios mediante los sacrificios, las ofrendas de paz y el sistema sacerdotal. Ahora, podemos caer en la moralidad del judaísmo y como algunos usar este salmo ahora en el tiempo actual para hablar exclusivamente de, por ejemplo, los dos caminos que hay para seguir, el camino del bien y el camino del mal. O podemos hablar de la santidad permanente que los creyentes creyentes en Dios deben vivir. O como otros también usarlo para hablar de la importancia de meditar y deleitarse en las Santas Escrituras y dejar así al Señor Jesucristo por fuera del salmo. Es decir, podemos usarlo y no hablar herejías. Podemos usarlo y decir, sí, está bien, hay un camino, mal y bien, ¿verdad? Hay que crecer en santidad. Hay que deleitarse en la palabra del Señor. Amén. Todo esto habla el Salmo. Pero podemos terminar hablando del Salmo y dejando a Cristo por fuera. De tal manera que el testigo de Jehová, si un testigo de Jehová asiste entre nosotros, un adventista o incluso un judío asiste entre nosotros, cuando se termina el Salmo va a decir, amén. Así es, yo también creo lo mismo. Y no ha pasado nada. Pero este Salmo debe tener su conexión con Cristo. Por ello, aunque el Salmo da para hablar de todo lo mencionado anteriormente, cuando lo estudiamos bajo la perspectiva del antiguo pacto, ciertísimo es que como creyentes del nuevo pacto tenemos el privilegio de poder leerlo, cantarlo y estudiarlo y vivirlo especialmente bajo el lente especial del nuevo pacto en y con Cristo. Así que al observar que este varón es bienaventurado por Dios, porque no ha andado en consejo de malos, no se ha detenido en camino de pecadores y no se ha sentado en silla de escarnecedores, debemos entender que la razón por la que el caminar de este hombre es plenamente perfecto e intachable se debe a que su forma de deleitarse y meditar en las Escrituras también es como es perfecta e intachable. Ahora, le pregunto, ¿puede afirmar usted, hermano, cristiano, puede afirmar usted que desde que nació de nuevo por el Espíritu Santo, es decir, desde que fue regenerado por Dios, usted nunca jamás volvió a seguir un mal consejo? ¿Puede afirmar usted
que nunca jamás volvió a estar en camino de pecadores? ¿Puede afirmar usted que nunca jamás volvió a escarnecer, burlarse o murmurar de alguien? Lamentable y vergonzosamente, la respuesta ante estas preguntas es que todos lo hemos hecho aún después de haber nacido. Y la razón es que la manera en cómo nos deleitamos y meditamos en las palabras de Dios es deficiente. Si lo hiciéramos de manera perfecta, creo que el asunto cambiaría, pero es deficiente también. Por ello, no solo el resultado espiritual y moral es tristemente deficiente, sino que también esta bienaventuranza se vuelve, ¿qué? Inalcanzable por nosotros, para nosotros. No obstante, esta es la razón por la cual tanto la forma de su vivienda como la forma de deleitarse en Dios y su palabra no apunta a un hombre terrenal y descendiente del Adán caído, sino ¿a quién? Al perfecto, sino solo al perfecto y unigénito Hijo de Dios, a nuestro Señor Jesucristo. Y por ello solo Él es digno de esta bienaventuranza. Él sí pudo, desde que nació, desde que tuvo su razón, hasta cuando murió, Él no anduvo en consejo de malos, no estuvo en camino de pecadores, Él no se sentó en sillas de escarnecedores, y de manera perfecta se deleitó y meditó en la ley de Jehová. Él es el único bienaventurado. Y ser por ello, por causa de ello, un perfecto representante, mediador y sacerdote para nosotros, que no podemos obtener por nuestros propios medios tan maravillosa bienaventuranza. Ahora, quiero que vaya conmigo, es decir, que lea la Biblia conmigo en Hebreos capítulo 7, verso 23 al 28. Vamos todos a Hebreos capítulo 7, verso 23 al 28. Hebreos capítulo 7, verso 23 al 28. ¿Qué dice? Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte, ¿qué? No podían continuar. Mas este, hablando de Cristo, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede que también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Verso 26, porque tal sumo sacerdote nos convenía como santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, y hecho que más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos somos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo. ¿Por qué? Porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye somos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento, posterior a la ley, al Hijo, ¿qué? Hecho perfecto para siempre. Note la frase: santo, inocente, sin mancha, apartado de pecadores. Por eso pudo presentarse ante Dios en nuestro lugar, una vez para siempre, ofreciéndose, ¿qué? A sí mismo. Y es debido a esta representación de Cristo, hermanos, que no solo podemos acercarnos confiadamente ante Dios, libre de esclavitud del pecado, libre de la culpa del pecado, sino que también podemos ser partícipes de toda bendición espiritual de parte de Dios, entre las cuales no solamente está esta bienaventuranza del Salmo 1, sino todas las demás que por Cristo podemos obtener. En otras palabras, Cristo recibe la bienaventuranza del Salmo capítulo 1, versículo 1, y por Cristo esa bienaventuranza, ¿qué hace? Nos cubre también a nosotros en su justicia. Dicho de otra manera, es por Cristo y nuestra fe en Él que su perfecta justicia nos es concedida para, junto con Él, ser llamados por Dios como bienaventurados. Y sumado a ello, también tenemos la oportunidad y el privilegio, hermanos, de acercarnos a las santas palabras de Dios
con deleite y meditación, lo cual quiere decir que por nuestro Señor Jesucristo podemos deleitarnos en la ley de Dios para tener ¿qué? Un caminar próspero. Y eso nos lleva a nuestro siguiente punto, basado en los versículos 3 y 4, titulado así: como a árboles que prosperan y no a pajas. Como a árboles que prosperan y no a pajas. Somos semejantes, o llamados a ser semejantes a esos árboles que prosperan por estar sembrados junto a corrientes de río. No somos llamados a ser comparados como a pajas o a tamos que son arrebatados por el viento. Noten lo que dice el versículo 3 y 4. Será como árbol, versículo 3 y 4, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto, ¿qué? A su tiempo, y su hoja, ¿qué? No cae, y todo lo que hace, ¿qué? Prosperará. Y no te encontraste, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Note cómo el salmista ahora contrasta nuevamente al justo y el malo, pero no hablando de su estado espiritual y moral como en el primer punto, sino planteando una analogía de ambos, en donde el justo por aquello en lo que se deleita es semejante a un árbol plantado junto a corrientes de agua, y el malo o pecador es semejante ¿qué? A simples e inestables pajas que arrebata el viento. Eso es lo que significa el tamo, son esas pajas que va soltando en la maleza, que va soltando las ramas que se caen y vuelan por el viento. Ahora, el punto con esto, hermanos, es que quienes se deleitan y meditan en la ley de Dios encuentran firmeza y prosperidad en Él. Mientras que los malos o pecadores, por no estar cimentados en Dios, su vida es llevada de un lado para el otro. Por eso siempre están en ruina espiritual, aunque su vida aparentemente se vea bien, aunque ellos presentan su vida como buena. En realidad están ¿qué? En ruina espiritual y son como el tamo, como la paja llevada de un lugar para el otro por el viento. Son inestables. Ahora, volviendo a la analogía del justo, como un árbol plantado junto a corrientes de agua, es interesante porque esta persona da fruto a su tiempo. Esta persona da fruto a su tiempo. Es decir, cuando se requiere, cuando se demanda. Por eso, todo lo que hace, ¿qué cosa? Prosperará. Yo ahorita cité Josué 1.8. Y en Josué 1.8 podemos recordar que en Josué 1.8 leemos que la manera en cómo Josué, haría prosperar su camino y todo le saldría bien, sería que no apartándose de las escrituras, sino meditando en ellas todo el tiempo. Pero quiero que noten como otro escritor, aparte del salmista, utiliza la figura de un árbol plantado junto a corrientes de agua. Y quiero que me acompañe a Jeremías capítulo 17. Ahí ayuda el hermano que está a su lado. Jeremías capítulo 17, los versículos 7 y 8. Dice: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Verso 8. Porque será como el árbol plantado ¿junto a qué? Junto a las aguas, que junto a la corriente, ¿qué cosa? Echará sus raíces y no verá qué, cuando viene el calor, sino que su hoja ¿qué? Estará verde, y en el año de ¿qué? De sequía no se fatigará, ni qué, ni dejará de dar fruto. ¿Se acuerdan de la clase de biología que le di introducción? Como en la introducción hablamos de todos los beneficios de ser un árbol plantado junto a ríos. Bueno, aquí estamos viendo parte de ellos. Junto a la corriente echa sus raíces, no ve cuando viene el calor, su hoja estará verde, en el año de sequía no se fatiga, no deja de dar fruto. Pero note cómo el profeta relaciona la imagen del árbol ¿con quién? ¿Con quién la relaciona? Con aquel que confía en Dios y cuya confianza en Dios. ¿El salmista con quién lo relaciona? Con el que medita en la palabra del Señor.
Bueno, es que quien confía en Dios y cuya confianza es Él, ¿qué va a hacer? Se deleita y medita en las palabras de aquel en quien confía. No puede ser que alguien confíe en Dios y se aleje de la palabra del Señor. Ahora, ¿qué sería en este punto un caminar próspero para nosotros los creyentes del nuevo pacto? Porque dice que todo lo que hace prosperará. Y lo pregunto, hermanos, porque para los creyentes del antiguo pacto, caminar de manera próspera era estar protegido de los enemigos, estar protegido de la enfermedad, estar protegido de la pobreza, estar protegido de los juicios y castigos de Dios. Eso era prosperar en todo. Pero nosotros no estamos en el antiguo pacto. ¿Cómo no podemos, por lo tanto, tomarlo y aplicarlo de esa manera? Aun cuando es cierto que también somos llamados a dar fruto y en consecuencia a prosperar en su andar. No obstante, recordemos que es por Cristo y nuestra fe en Él que podemos, además de ser partícipes de su bienaventuranza como justos ante Dios, también podemos, ¿qué? Deleitarnos y meditar en las Escrituras, para ser como esos árboles plantados junto a las corrientes de las aguas. Es decir, que el dar fruto en su tiempo y prosperar nuestro caminar es algo que sigue estando conectado ¿a qué cosa? Al deleite y la meditación de las Santas Escrituras. Es decir, no hay otra manera de prosperar en nuestro andar, sino como sumergiéndonos en las benditas aguas de la santa palabra de Dios. Y quiero que note cómo esta idea nos conecta con la tercera carta de Juan. Quiero que vayamos hasta allá. Tercera carta de Juan, los versículos 2 y 3. Cuando el apóstol Juan escribe al hermano Gallo. ¿Está ahí? Amén. Note lo que dice. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. Note el deseo de Juan. Pero, ¿de qué manera? Dice, así como que, como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad. ¿Y qué cosa? De cómo andas, es decir, te comportas en la verdad. Note cómo la razón por la que prospera el alma de este hermano es porque no solo daba testimonio de la verdad, sino porque andaba, caminaba en la verdad. Esto es la palabra del Señor. Y para que esto suceda, es decir, para que alguien ande en la verdad, la única manera es como deleitándose y meditando en las palabras de Dios. Y es ahí cuando la prosperidad superior que encontramos para nuestra vida es que la imagen de Cristo crece en nosotros. Es ahí cuando la prosperidad superior, hermanos, viene a nuestra vida. Por eso, mientras para el antiguo pacto la prosperidad estaba enfocada en ¿qué? En lo terrenal, en los asuntos de los enemigos, de la enfermedad, de la economía, de la estabilidad en la tierra prometida, para nosotros la prosperidad va mucho más allá. Es que la imagen de Cristo crezca en nosotros. Nuestras raíces se arraigan en Él y su palabra. Nuestras vidas dan fruto en cada área como cónyuges, como padres, como hijos, como hermanos, como vecinos, como trabajadores, como estudiantes, como profesantes cristianos, como hijos de Dios. Lo cual me lleva a evolucionar en mi argumento, como dije, la verdad central a entender. ¿Y cómo evoluciona mi argumento? Es que quien se deleita en las Escrituras prospera conforme a la imagen de Cristo. Quien se deleita en las Escrituras prospera ¿de qué manera? Conforme a la imagen de Cristo. Note que nuestro primer argumento se limitaba ¿a qué? A prosperar en nuestro caminar. Pero debemos entender, de lo que debemos entender el Salmo en nuestro contexto,
de una claridad más cristocéntrica, sobre todo porque entendemos que ese bienaventurado del cual habla en el versículo 1 no es un hombre cualquiera, sino ¿quién? Cristo el Señor. Y nosotros en Él, en Cristo, somos bienaventurados. Podemos deleitarnos en la palabra del Señor. Podemos ser esos árboles plantados. Nuestra imagen a seguir. Nuestro patrón de comportamiento es Cristo, nuestro Señor. Esto, mis hermanos, indudablemente debe llevarnos a dar fruto en cada área de nuestra vida. Es decir, en cada área Cristo debe estar reflejándose. Esto nos debe llevar a examinar, hermanos, nuestro andar en Cristo y responder. ¿Es mi vida cristiana como un árbol plantado que se mantiene firme ante las tempestades e independientemente de las circunstancias da fruto a su tiempo? Tu vida cristiana es como un árbol plantado que se mantiene firme ante las tempestades e independientemente de las circunstancias da fruto a su tiempo, da fruto en cada área. Te lo pregunto de otra manera. ¿Reflejas a Cristo en todo tiempo y en cada área y circunstancia de tu vida? ¿Reflejas a Cristo, sea que te estén viendo o no? ¿Es tu ruego ser ese árbol plantado junto a corrientes de agua? Porque si no eres como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo en cada área, que su hoja no cae para mantener la sombra para quienes la necesiten, y que todo lo que hace prospera para beneficio de los demás, si tú no eres ese tipo de árbol, entonces tu comportamiento es similar al de un montón de pajas inestables que no producen ningún tipo de fruto ni son beneficio para nadie. Y en el peor de los casos, es que nunca tú has sido un árbol plantado junto a los ríos de la palabra del Señor. Mi hermano, el llamado es a mantenerte arraigado a Cristo. Es arraigarte a su palabra. Él mismo lo dijo cuando se presentó como la vid. Dijo, yo soy la vid. Ustedes los pámpanos. Es decir, los racimos que cuelgan de la vid. Y cada uvita es el fruto que debe producir. Si ustedes no están adheridos a la vid, entonces ustedes no llevarán fruto. Si examino mi vida cristiana y no tengo ningún tipo de fruto, entonces algo está pasando en mi vida cristiana. Algo está pasando en mi vida espiritual. O nunca he tenido vida espiritual. Hermano, reitero eso, arráigate a Cristo y su palabra. O tal vez el llamado es, vuélvete a arraigar en Cristo. Hazlo si es así. Si tienes que volver a Él, vuelve a Él. Y sé como un árbol plantado junto a corrientes de agua para que no seas semejante a la inestable e inservible paja. Recuerda que quien se deleita en las Escrituras prospera conforme a la imagen de Cristo. Y esto nos lleva a nuestro tercer y último punto. Pasados en los versículos 5 y 6. Titulado, Dios conoce a sus árboles. Dios conoce a sus árboles. Versículos 5 y 6. ¿Qué dice? Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. En este tercer contraste, noten cómo el salmista plantea el camino y el final del pecador y el estado del justo ante Dios. Y lo que vemos es que el malo o pecador perecerá
y el justo se mantendrá en Dios. Así que por mucho que el pecador quiera burlarse de Dios, burlarse de su Cristo, burlarse de quienes siguen a Cristo su Hijo, al final tales personas serán ¿qué? Terriblemente avergonzados, porque no serán capaces de sostenerse ante su ira. Como dice el texto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores se mantendrán en la congregación de los justos. Y aun cuando quieran hacerles una y otra vez la guerra a los justos del Señor, la promesa de Cristo, ¿cuál fue? Que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Y esta promesa se mantiene. Así que por la gracia de Dios y el poder de su Santo Espíritu que nos ilumina su santa palabra, hermanos, tampoco los malos y pecadores podrán sostenerse en la congregación de aquellos justos del Señor. Y no porque los justos sean los que hacen la labor de protectores. No porque los justos sean guerreros impenetrables, sino porque el Señor de su iglesia es quien preserva, es quien la cuida, es quien la protege. Y el Señor no se va a equivocar de quién es el malo y quién es el justo. Jehová conoce el camino de los suyos. Jehová conoce a los suyos. Dios mismo nos sembró. Dios mismo nos arraigó. Dios mismo nos hace producir frutos. Dios mismo nos mantiene en medio de la tempestad, de la calamidad, de la sequía. ¿Cuántas sequías has pasado? ¿Cuántas tempestades has atravesado? Cuando vamos camino a veces hacia la siguiente ciudad y han habido tempestades, nos hemos encontrado como esos árboles han sido arrancados, han caído, ¿verdad? No están sembrados junto a corrientes de agua, están sembrados junto al camino, son inestables. No es así con un árbol plantado junto a corrientes de agua. Y hasta aquí Dios te ha sostenido, hasta aquí Dios te ha hecho permanecer, hasta aquí Dios te ha hecho producir fruto. Por eso, hermanos, no podemos separarnos de Cristo nuestro Señor. Y recuerde esto, separarse de Cristo no implica que usted mantenga o que se aleje solamente de la vida congregacional, porque puede usted estarse congregando hoy y a la vez su vida espiritual está totalmente separada de Cristo. Por eso el llamado es a injertarse en el Señor, estar a través del Señor. Hermanos, ciertamente conoce el Señor a los que son suyos. Y por eso somos llamados a apartarnos de iniquidad. Sobre todo porque si entendemos, sobre todo si entendemos que sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos, como dice el apóstol Pedro, para ser castigados en el día del juicio. Por eso que dice el salmista, que va a conocer el camino de los justos y qué va a pasar con la senda de los malos. Perecerá. Hermano, dice hermano, yo no sé cómo está tu vida ante Dios. El Señor, sí. Yo no sé si eres como un árbol plantado junto a las corrientes de las aguas de la palabra de Dios. O si eres un triste árbol alimentándose de sí mismo, desmoronándose lentamente, cuyas partes se van cayendo y se vuelven pajitas inestables llevadas por el viento. Si es lo primero, recuerda que solo Dios nos mantiene firme. Nos mantiene firme. Si es tristemente lo segundo, recuerda que Dios restaura, que Dios revitaliza, que Dios levanta, que Dios da vida aun cuando estemos moribundos. Pero tienes que ir a Él para que las ricas aguas de su santa palabra te restauren, te levanten, te revitalicen. Recordemos que así como las corrientes de las aguas garantizan que el árbol frutal mantenga hojas verdes y produzca cosechas más saludables y vigorosas en su debido tiempo, asimismo es aquel que se deleita en las santas escrituras para prosperar conforme al imagen de Cristo en todo momento, en todo tiempo, aún en tiempo de sequía.
Hermano, jamás pretendas esconder tu realidad ante Dios. Es muy fácil ocultarla entre nosotros, pero nunca ante Él. No lo hagas, porque Jehová conoce el camino de los justos. Dicho esto, ¿cómo podríamos aplicar esto a nuestras vidas? Permítame darle 3 aplicaciones. Primero, deleitémonos en las Escrituras para una próspera vida espiritual. Deleitémonos en las Escrituras para una próspera vida espiritual. Recuerda que tu vida parte de Cristo, el Señor. Si realmente te deleita la palabra de Dios, entonces la leerás, la estudiarás, la meditarás, la guardarás en tu corazón y la pondrás por obra. Y el resultado de ello es que tu vida prosperará, pero conforme a la imagen del Señor. Deleitémonos en las Escrituras para una próspera vida espiritual. Segundo, esto conectado a lo primero, crezcamos en santidad conforme a la imagen de Cristo. Crezcamos en santidad conforme a la imagen de Cristo. ¿Por qué tengo que clarificar? Pudiese ser normal y sencillo y ya pleno que yo diga crezcamos en santidad, punto. Hermanos, es que guardar y poner por obra las palabras de Dios indudablemente nos lleva a una vida de santidad, pero esa vida de santidad debe conectarnos con una vida conforme al carácter de Cristo. De lo contrario, entonces estoy viviendo el moralismo de cualquier religión de este mundo. El testigo de Jehová te enseña que debes portarte bien. El adventista, el pentecostal unitario, el católico romano, el mormón, los que van a misa, etcétera, etcétera. Todos ellos te dicen, pórtate bien, ama a tu prójimo, no robes nada. Por eso nuestra santidad debe conectar con el carácter de Cristo en nuestra vida. Si no, lo que estamos practicando sería mero moralismo, lo cual nos sirve para honrar a Dios y lo cual nos sirve para una excelente o próspera vida espiritual. Recuerde que el objetivo de deleitarse en las Escrituras es para prosperar conforme a la imagen de Cristo. Eso es lo que nos ayudará a crecer en una correcta santidad. Y tercero, aléjate de los caminos de maldad. Recuerda que Dios conoce tu caminar. Aléjate de los caminos de maldad. Recuerda que Dios conoce tu camino. Hermanos, Jehová, el Señor, conoce el camino de los justos. Recuerda que la senda de los malos contiene juicio. Ese no es el camino que debes transitar. Y si por tu descuido espiritual estás en ese camino en este momento, hermano, suplica por medio de Cristo misericordia, suplica perdón. Y si arrepentimiento verdadero hay en tu vida, tales misericordias y perdón te van a ser concedidos. Recuerda que el hombre justo que busca a Dios por medio de Cristo y sigue sus caminos, tiene acceso a una fuente constante de alimento espiritual y de gracia divina que revitaliza, que restaura, que reaviva. Recuerda que el llamado es prosperar conforme a la imagen de Cristo, mis hermanos. Y quiero dirigirme para orar a los no creyentes. A mis queridos jóvenes traídos por sus padres, los cuales desean lo mejor para usted. A nuestros queridos amigos traídos por alguien que los quiere mucho y que se preocupa por su alma y por eso les insiste tanto en que vengan. Mis amigos, mis jóvenes, adolescentes, esto no es un llamado para ser
el más moralista de todos. Esto no es simplemente un llamado a pórtate bien como hijo, como esto. No es un llamado simplemente a eso. Eso es un llamado a rendirse a Cristo para que Él, la imagen de Él, pueda estar en tu vida. Un llamado a ir a Cristo buscándolo para salvación de tu alma, para que Él te libre del poder del pecado, de la culpa del pecado, de la condenación del pecado. Y entonces pueda ser acepto delante del Señor, en lugar de ser juzgado y rechazado por el justo juez. Recuerda que el camino de los malos va a perecer. Dice, tú no te rindes a Cristo, no te entregas a Cristo, entonces tú serás juzgado y tú perecerás en la condenación eterna. Por eso, jóvenes, amigos, no creyentes que nos visitan o que se corean constantemente, pero no son creyentes, el llamado siempre será, vayan a Cristo, por favor. Vayan a Cristo y supliquen la salvación de sus almas. Oremos a nuestro Señor, mis hermanos. Buen Dios y Padre eterno, gracias por tu bondad y misericordia. Gracias por tu cuidado. Gracias por tu palabra que es verdad. Gracias, Señor, por un salmo tan especial como este, porque nos conecta a tu Hijo, al único bienaventurado por ser perfecto y por perfectamente deleitarse en tu palabra. Es por Él, Señor, que hoy podemos pararnos delante de ti, solo por Cristo. Es por Él que como iglesia, Señor, podemos presentar nuestras vidas en sacrificio vivo, santo, agradable a ti. Es por Él que hoy podemos tener nuestra vida rendida a ti, Señor. Gracias si en este momento somos esos árboles plantados junto a corrientes de agua, dando fruto a su tiempo, beneficiando a los demás. Pero si no, Señor, que hoy sea día de restauración. Que hoy mis hermanos sean restaurados para buscar esa imagen de Cristo marcada en sus vidas, el carácter de Cristo, el carácter santo de nuestro Señor. Que podamos continuar o retomar, Señor, tal vez si se ha abandonado el deleitarnos en tu palabra, crecer en santidad y alejarnos de los caminos de maldad. Pero todo esto con el objetivo, Señor, de que la imagen de Cristo cada día sea marcada, reflejada en nosotros. Y que aquellos que no son creyentes, hoy una vez más rogamos por ellos, Señor. Tal vez un llamado que han escuchado una y otra vez. Oh Dios, quieras tú que este día sea día de salvación para ellos. Que estas palabras sean grabadas, Señor, en sus mentes, en sus corazones. Y quieran, por medio de Cristo, ser esos árboles plantados junto a las corrientes de las aguas de la palabra del Señor. Gracias te damos, Señor, por tu palabra que nos concedes en Cristo y nos confrontas y edificas por medio de ella. Amén. Y amén.